¿Qué tal? Soy Rafael Cervantes y hoy voy a platicar contigo sobre el tema del lenguaje, lengua y habla que está dentro de la currícula de la asignatura de lectura, expresión oral y escrita 1. Vamos a ver primeramente cuáles son los elementos del lenguaje. Podemos entender como lenguaje el conjunto de señales o signos que sirven para comunicar algo. También puede ser el conjunto de sonidos articulados con los cuales el hombre manifiesta lo que piensa o lo que siente. Quiero que observes el siguiente video en el cual podemos ver la utilidad que tiene el lenguaje en la cotidianeidad. La utilidad del lenguaje. Empecemos por una reflexión. ¿En qué aspectos es indispensable el lenguaje? Por ejemplo, gracias a la adquisición del lenguaje y la comunicación es que podemos aprender cualquier tema sin esfuerzo. Para Daniel Cassani, leer y escribir no solo son herramientas para comunicar conocimiento. También sirven para construir, ampliar y profundizar en este. Asimismo, leer y escribir son instrumentos para armar la identidad personal y para ganar o perder estatus y poder dentro de una comunidad. Ahora, piensa un poco en aquellas actividades que no podrías llevar a cabo si no supieras leer y escribir. ¿Podrías utilizar redes sociales como Facebook? ¿Encontrar una dirección en un mapa? ¿O enviar mensajes de texto por medio de alguna aplicación? Considera tu día a día. Constantemente nos apoyamos en la escritura para hablar y en el habla para escribir. Por ejemplo, cuando tomamos nota de direcciones, ideas, canciones, cuando queremos decir algo muy importante y lo escribimos para no olvidar nada, como una declaración de amor, una receta de cocina, etc. Esto también involucra el ambiente escolar y profesional donde estamos escribiendo, leyendo y hablando todo el tiempo, a través del lenguaje específico del área. Este lo adquieres conforme te familiarizas con los aspectos profesionales del mismo y viceversa. Además, cuando aprendes el uso del lenguaje de cierta área o conocimiento, también adquieres los aspectos profesionales relacionados con el mismo. Incluso podrás inventar palabras relacionadas con este. Por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, ahora es muy común utilizar palabras nuevas como navegar por la red, tweet, tuitear, etc. Como ves, el lenguaje crece conforme incrementa el conocimiento y es esencial en el aprendizaje, no importa el área en que nos desarrollemos. Si bien es cierto que el lenguaje es parte importante de nuestra vida y es el resultado de distintas formas de conjugar los signos y símbolos, también existen distintos tipos de lenguaje que nos permiten precisamente comunicar de cierta manera todo lo que está a nuestro alrededor. Dependiendo del contexto en el que nos desarrollemos, vamos a tener distintas formas de lenguaje para poder comunicarnos. El primero, sin duda alguna, y uno de los más importantes, es el lenguaje oral. El lenguaje oral es una forma de comunicarse utilizando los sonidos mediante la voz humana y nos sirve para transmitir un mensaje. Principalmente el lenguaje oral permite la estructura gramatical en forma adecuada de lo que son las palabras. De esta manera tenemos la seguridad de que esas palabras y esas oraciones deben de tener un significado determinado para determinadas personas. El lenguaje escrito, a diferencia de la lengua oral, posee un sistema notacional. ¿Esto qué quiere decir? Que en el lenguaje escrito vamos a estar utilizando lo que es el conjunto de signos y símbolos gráficos con determinadas reglas que hay que respetar y que se van a dividir en una escritura alfanumérica o en una escritura de tipo nominal, es decir, mediante números. También contamos con el lenguaje icónico. Sí, todos aquellos símbolos que puedes tú encontrar en la calle, como por ejemplo el de Lacoste, McDonald's, Burger King, Vips, todo eso pertenece a un lenguaje icónico y permite precisamente la representación visual y discursiva que busca transmitir un mensaje a través de la imagen. Además, es una expresión limitada, porque generalmente el símbolo suele tener un significado único. Yo te pregunto,
¿qué símbolos son los más representativos que podemos tener nosotros los mexicanos? Te lo dejo de tarea y coméntalo posteriormente con tu profesor. También tenemos el lenguaje kinestésico. Este es el lenguaje corporal que utilizamos como complemento del lenguaje oral y que involucra mucho los movimientos, los gestos y todo aquello que se puede percibir a través de la vista, del contacto o del oído. Nosotros, de hecho, nuestro cuerpo, nuestro rostro, nuestras facciones son una forma, son una máquina de comunicación. Nuestra postura puede transmitir un mensaje, nuestra comunicación no verbal otro, nuestra seguridad otro, la confianza otro. Todo lo que somos nosotros, sin duda alguna, representa una forma de lenguaje. Siguiendo esta línea, tenemos lo que es el lenguaje facial. Este es un lenguaje no verbal que aparece concretamente en el modo en el que se mueven los músculos de la cara, una zona o determinadas partes que son sensibles que nuestro cerebro hace que se muevan para así demostrar el desagrado, el enojo, la admiración o algo que en algún momento determinado permita a la otra persona dar a entender de que no estamos de acuerdo con lo que está diciendo. El lenguaje facial, sin duda alguna, es una de las mejores formas de comunicación porque hay personas que son muy expresivas y que denotan de cierta medida lo que están pensando a las reacciones de otras personas. También tenemos el lenguaje auditivo. Este es una de las formas más básicas de la comunicación y principalmente quienes utilizan el lenguaje auditivo son precisamente los pequeños, los bebés. Y hay que recordar algo, también el lenguaje auditivo se utilizó mucho en el pasado. ¿Tú recuerdas de qué manera? Investígalo también para que conozcas de qué manera el lenguaje auditivo juega un papel importante. Actualmente este tipo de lenguaje permite comunicarnos a través de tiempo y espacio. El habla y el escucha, además, son la forma de lenguaje ideales para expresar sentimientos y emociones. Un ejemplo, sin duda alguna, es la música y las letras de las canciones. ¿Te has puesto a escuchar alguna canción cuando estás deprimido y es una canción movida que te gusta? ¿Cómo te sientes? ¿Te reanimas? Cuando estás estudiando y escuchas música tranquila, ¿qué es lo que haces? Tu cerebro empieza a tener una relación entre la música y lo que estás estudiando. De ahí la importancia del lenguaje auditivo. Sin duda alguna, otro elemento importante dentro de lo que es el lenguaje es la lengua. ¿Qué es principalmente? Este es un sistema de signos con el que los hablantes aprenden y retienen en su memoria. Es un código que conoce cada hablante y que se utiliza cada vez que se necesita. Este código es muy importante para el normal desarrollo de la comunicación entre las personas, pues el hecho de que todos los hablantes de una lengua lo conozcan es lo que hace que se pueda comunicar entre sí. En pocas palabras, la lengua es el idioma que nosotros estamos utilizando. Quiero que observemos el siguiente video, por favor. El español es una de las lenguas más importantes del mundo. Es el segundo lugar por número de hablantes y se ha dicho que es el idioma para hablar con Dios. Pero, ¿de dónde viene el español? Los lingüistas no saben con certeza cómo surgió el lenguaje humano, pero sí han explicado que los idiomas se empezaron a diferenciar cuando las poblaciones se separaban. El hecho de vivir en lugares aislados con diferente clima, animales, vegetación y diferentes vecinos hizo que a partir de pequeñas variaciones de dialecto se crearan idiomas completamente diferentes. Los lingüistas notaron que muchas lenguas tienen características similares en su gramática y vocabulario, como si estuvieran emparentadas. Así agruparon las lenguas en familias distribuidas por el mundo. Y como familias que son, es posible trazar un árbol genealógico que nos indicaría que hace miles de años había menos idiomas. El español, llamado más propiamente castellano, ya verás por qué, forma parte de la familia indoeuropea. En la península ibérica, ahora España, hasta antes del siglo III a.C., no se hablaba español. Los habitantes eran iberos, celtas, celtíberos, tartesios y hasta fenicios y griegos. De estas lenguas, llamadas de sustrato, tenemos por ejemplo la diferencia entre los conceptos ser y estar, que no existe en otros idiomas y que proviene del celta, o palabras como gancho o colmena.
Del ibérico viene barranco y del vasco izquierda o chaparro. Entre el siglo III y el I a.C., el Imperio Romano conquistó toda la región alrededor del Mediterráneo, imponiendo su lengua, el latín. De esa lengua romana surgieron las lenguas romances: italiano, francés, rumano, portugués, catalán y español. Al mezclarse con las lenguas locales, el latín vulgar, es decir, el latín que hablaba el pueblo, no el idioma culto en el que se escribían los libros, formó varias lenguas, entre ellas la de la región de Castilla, el castellano. A partir de invasiones bárbaras se incorporaron palabras germánicas como guerra o yelmo, y cuando los árabes conquistaron la península y se quedaron como 700 años, crearon un conjunto de lenguas llamadas mozárabes y dejaron en el castellano más de 4000 vocablos como almohada, aceite o ajedrez. En el siglo XIII, Alfonso X, el sabio, intelectual y promotor de las artes, estandarizó lo que ahora conocemos como castellano medieval, dándole importancia al dialecto de Toledo. En 1492, los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se unen y consiguen expulsar a los árabes. Hacen del castellano el idioma oficial. Los eruditos unifican su gramática y su ortografía y lo expanden por todo el país. En el siglo de oro surge el español áurico, que, aunque ya unificado, aún presenta muchas diferencias regionales. Por ejemplo, en la mayor parte de España, la C y la Z tenían pronunciación diferente a la S, pero no en las Islas Canarias ni Andalucía, donde se pronuncian S. Y Sevilla, en Andalucía, era la puerta de enlace de donde partían los conquistadores hacia América. Muchos habían nacido ahí y la mayoría había pasado un buen tiempo viviendo en la región. Por eso, los latinoamericanos decimos cerveza y no cerveza. Cuando los españoles conquistan América, el castellano se mezcló con las lenguas de sustrato de cada región. México aportó vocablos del náhuatl, como tamal, chicle o tomate. El quechua de Perú y Bolivia aportó caucho, cóndor y papa. Y sin las lenguas antillanas como el taíno, no tendríamos ni barbacoa, ni canoa, ni hamaca. Y se discute si la palabra huracán es taína o maya. Las lenguas están vivas y en constante evolución. Actualmente no es raro que incluyamos palabras del inglés o que el inglés tome prestados vocablos del español, y los mismos intercambios suceden con otros idiomas. Por ejemplo, la palabra tiza es de origen náhuatl y se usa en todos los países hispanohablantes, menos en México, donde al mismo objeto le llamamos his, que viene del latín. Curiosamente. Sin duda alguna, el hecho de tener un idioma tan rico como es el español tiene muchas ventajas. ¿Te has preguntado cuántas palabras son las que tú utilizas en tu propio idioma, tu propio léxico? ¿Quieres que te dé un dato adicional? La Real Academia Española de la Lengua, que es la que rige todo lo que es el idioma español y en todos los países donde se habla precisamente este idioma, tiene contabilizadas poco más de 350,000 palabras. Imagínate, 350,000 palabras. El libro Don Quijote, que es uno de los clásicos más importantes, Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra, tiene en su haber cerca de 29,000 palabras, sin una palabra repetida. Imagínate el nivel de dominio que deben de tener estas personas para escribir un libro de estas características con esta cantidad de palabras. ¿Tú cuántas palabras tienes? ¿100? ¿50? ¿20? No te preocupes, a lo largo de este ciclo escolar vas a poder incrementar todas aquellas palabras que tú no conozcas e incrementar tu vocabulario. ¿Por qué? Porque es necesario que conozcamos todas aquellas palabras que están en nuestro idioma. Vamos al último elemento, el habla. El habla es un acto singular por el cual una persona de forma individual y voluntaria cifra un mensaje concreto, eligiendo para ello el código, los signos y las reglas que necesita. Se podría de igual forma definir como el acto por el cual el hablante, ya sea a través de la fonación, es decir, la emisión de sonidos, o de la escritura, utiliza la lengua para establecer un acto de comunicación. No te vayas a confundir
cuando en dado caso tenemos que identificar lo que es el lenguaje, la lengua y el habla. Podemos mencionar a modo de resumen lo siguiente: que el lenguaje es universal y es parte de la facultad del ser humano para comunicarse. La lengua está dentro de un ámbito social, una determinada región, y es un sistema de signos, es un idioma o es también un patrón mental. Y el habla es individual y es la realización física de nuestro idioma. Si tú quieres revisar más información con respecto a lo que tiene que ver con el lenguaje, la lengua y el habla, puedes revisar estos materiales que vas a encontrar en esta presentación. De igual manera, puedes revisar la mesografía que te va a servir para complementar este trabajo. Te agradezco mucho el que hayas revisado este material y espero que lo pongas en práctica y que te sea de utilidad conocer para qué sirve el lenguaje, la lengua y el habla. Muchas gracias.